Bueno, estamos cerrando nuestra temporada acerca del Top 10 de la red emergente. A lo largo de estas semanas hemos estado viendo 10 puntos que son los 10 puntos claves de nuestro ADN como ministerio y como red emergente. Y en esta semana estamos cerrando con los últimos dos. Hoy precisamente estamos hablando del noveno punto, que es el poder de la estructura. Esta ha sido una de nuestras fortalezas y al mismo tiempo de nuestras luchas. Bueno, debo decirte, no es una lucha propia, es uno de los temas más difíciles dentro de la iglesia. La creación de estructuras funcionales es una de las mayores debilidades en la iglesia actual, no solamente a nivel local, sino incluso denominacional. Es decir, a las iglesias nos cuesta mucho trabajo crear estructuras que podamos hacer que funcionen a la visión que tenemos y hacer que esas estructuras vayan mutando, vayan cambiando conforme la visión va avanzando. Así es que quiero compartirte 4 cosas rápidamente acerca de la estructura, como la entendemos en la red emergente y como esperamos que la vivas en tu iglesia y en tu ministerio. La primera de ellas es que debes recordar que las estructuras definen la capacidad de carga, digamos, la capacidad de la organización para poder cargar algo. Esto se compara como el esqueleto de tu cuerpo. En tu cuerpo, este esqueleto es lo que define lo que puedes cargar. Es tu estructura ósea, le llamamos. Entonces, esta estructura permite que cada uno de tus miembros estén en su lugar. En ese sentido, la estructura se convierte en el recurso de funcionalidad. Es decir, para que el cuerpo funcione, el esqueleto permite que cada órgano interno esté en la posición que debe estar. Más o menos eso es lo que sucede con una buena estructura dentro de la iglesia. Y obviamente la estructura de un niño de 5 años, estoy hablando del esqueleto de un niño de 5 años, no es el mismo que un hombre de 30 o 40 años. Eso significa que la estructura va creciendo, se va modificando y va aumentando su capacidad de carga conforme avanza el tiempo. Así debería suceder en nuestras iglesias. Sin embargo, muchas de nuestras estructuras permanecen exactamente igual en las iglesias locales a lo largo de las décadas. Yo no digo de los años. A veces han pasado 50, 60 años y la iglesia no ha cambiado nada su estructura. Así es que tú tienes que entender que las estructuras no son inocentes. Es decir, las estructuras son poderosamente relevantes e intencionales, influyen directamente en el nivel y el tipo de influencia de una organización. En la red emergente tenemos que aprender a tener estructuras que respondan a nuestra visión y que lo hagan con firmeza, que lo hagan con intencionalidad. La tercera cosa que te quiero recordar es que las estructuras deben ser tanto fuertes como flexibles. Algunos en el pasado tenían la idea de que para que una estructura fuera fuerte debía ser rígida. Sin embargo, nosotros que vivimos en un país en el que tiembla, en la Ciudad de México en particular, sabemos que cuando hay un temblor de tierra, las estructuras más rígidas son las primeras que se quiebran y las primeras que se caen. Así es que ahora los constructores, los ingenieros, diseñan, entre más alto sea el edificio, mayor capacidad de flexibilidad debe tener para moverse al ritmo adecuado cuando hay un temblor o un terremoto. Eso es una profunda lección para nosotros, porque lo que hemos aprendido es que las iglesias a veces, tanto locales como denominacionalmente hablando, tienen sus estructuras tan rígidas que en medio del cambio cultural, escucha lo que digo, del cambio cultural del siglo XXI, sus estructuras se quiebran. Es decir, están hechas esas estructuras para llevar iglesias o ministerios de hace 30 o 40 o 100 años. Entonces esas estructuras no han logrado ajustarse a través del tiempo. Es importante que nuestras estructuras sean flexibles. Entonces quiero que recuerdes esto. Nuestras estructuras no son sagradas. Es decir, son funcionales. Deben cambiar, deben mutar, deben responder a la necesidad y al tiempo. Hay algunos elementos de ellas que los tomamos de la Biblia y los debemos conservar, pero hay otros elementos en los que debemos de ser flexibles y simplemente soltarlos o adaptarlos al entorno. La cuarta cosa que te quiero decir es que los mejores líderes de crecimiento de iglesias son aquellos que entienden cómo hacer que la estructura responda a la función. Eso significa que son líderes que se anticipan, que todo el tiempo están viendo, a lo mejor de donde estoy parado ahora, dónde debe estar mi iglesia en 5 años, dónde debe estar en 10 años,
dónde debe estar en 20 años, y eso significa que para la siguiente temporada ellos están ya adaptando la estructura de su iglesia. Esto aplica también para las eclesiásticas. Tenemos algunos ministerios dentro de la red que no son iglesias, pero que la capacidad de carga que tiene ese ministerio depende de la estructura que hoy tiene. Por lo tanto, si el líder de ese ministerio no impulsa a que el ministerio se adapte y la estructura cambie, simplemente no va a crecer. Entonces se aplica lo que hemos venido diciendo por años: las cosas que te permitieron llegar hasta donde estás son las mismas que te pueden impedir ir más lejos. En la red emergente tenemos que ser ministerios hábiles en el manejo de estructuras. Oremos que Dios dé sabiduría a nuestros líderes, y recuerda, este es el poder que nos permite anticiparnos para la siguiente etapa de crecimiento.